Hoy nos van a acercar a las mujeres en el mundo medieval. Para este viaje vamos a contar con Eloísa Camírez, profesora de la Universidad Pública de Navarra y especialista en medieval. Una persona que además es muy cercana a nosotros porque tiene sus orígenes en el concejo de Valdés. Ella está entre Brieves y Niñas de Abajo. Tiene sus familias allí. Para su presentación, que luego les va a contar más cosas de su currículum, vamos a contar con María Álvarez. María Álvarez, profesora también de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y muy conocida por muchos de los que estamos aquí. Profesora del PUMO de la Universidad de Mayores, a la que accedimos muchos de la gente con la que estamos. Ella ya dio una conferencia en Viento del Norte, una conferencia que era relativa al Camino de Santiago en Asturias. Fue una conferencia de tipo virtual, por eso no nos recordamos mucho de su cara. Muchas gracias a las dos por haber colaborado con nosotros y por haber accedido a venir aquí. Gracias, y gracias también a todos ustedes por asistir a esta charla y al casino, porque nos deja siempre con todas las amabilidades este local. Le paso la palabra a María, que va a hacer la presentación de Eloísa. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es una tarde cálida a pesar del tiempo que hace fuera, ¿no? Sentirse tan arropado con tanta gente, bueno, es muy agradable. Es muy agradable estar en Luarca y es muy agradable estar aquí. Y es un placer para mí acompañar en esta mesa a Eloísa, porque, bueno, me unen a ella muchas cosas. Yo recuerdo con mucho cariño cómo nos conocimos en un lugar también muy especial, hace 21 años, porque son un poco, sí, pues hace 21 años que nos conocimos en Estella, que es una maravillosa vía medieval en el Camino de Santiago, con ocasión de unas jornadas, de unas semanas de estudios medievales que se celebraron. Bueno, a partir de aquel primer encuentro nos sigue uniendo la figura de un gran medievalista, querido por nosotras dos, Naxo de la Peña. Y a partir de ahí, pues la vida académica nos ha ido juntando en seminarios, semanas de estudios, congresos, debates, etcétera, etcétera. Hoy nos une aquí Viento del Norte, y es también otro buen motivo para celebrar y para compartir. Para quien no conozca la trayectoria académica de nuestra invitada a casa, porque al final ya se decía que Eloísa está en casa, pues diré que es catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra, donde imparte docencia y donde desarrolla sus tareas de investigación, que se centran preferentemente en la etapa pleno y bajo medieval. Ha formado parte y la forma en la actualidad de grupos de trabajo y proyectos de investigación muy competitivos, de carácter nacional e internacional. Y este aspecto quiero destacarlo porque Eloísa Ramírez tiene un perfil internacional que la ha llevado y la lleva a trabajar con universidades europeas muy punteras y que la mantienen en contacto directo con las investigaciones más actuales del medievalismo internacional. Y quiero destacar también, lo decía antes con motivo de nuestro primer encuentro hace ya tantos años, su papel al frente de las Semanas de Estudios Medievales de Estella, que sigue siendo hoy en España un referente para el medievalismo europeo. Sus líneas de trabajo se refieren sobre todo, como decía, a los siglos centrales y finales de la Edad Media. Ha dedicado atención a los grupos sociales, al mundo urbano medieval, al patrimonio y a la hacienda regia, la consolidación de los resortes de gestión y del poder de la monarquía, y ha dedicado también esfuerzos investigadores a la siempre necesaria edición documental. Los medievalistas hacemos historia o construimos la historia gracias a unos documentos que ella ha querido leer y transcribir para que todos los demás podamos acceder de manera directa y de primera mano a esa historia. Su larga nómina de publicaciones dedicadas a la Edad Media sería imposible de reproducir aquí por su extensión, pero incluye también algo que es muy importante y ha sido también una preocupación para ella: el carácter divulgativo. Hay que acercar la Edad Media al público en general y no quedarse solo en los ámbitos académicos donde ya todos los medievalistas nos conocemos, ¿no?
Admitiendo esa máxima tan presente entre los historiadores de que investigar más que encontrar respuestas es encontrar preguntas, pues Eloísa sigue proponiendo y planteándole al medievalismo muchos interrogantes que sin duda hacen avanzar nuestra ciencia y nuestro conocimiento de la Edad Media. Yo llevo desde el miércoles dándole vueltas a una pregunta que me hizo, cuya respuesta no tengo todavía, sobre la historia medieval, pero esto es lo que hace un historiador, plantear preguntas más que plantear o dar respuestas, ¿no? Hoy trae respuestas, lo van a comprobar muchas, ¿no? Pero seguro que queda en el aire alguna pregunta que hará y que merecerá la pena seguir estudiando, porque la historia, no toda la historia está escrita, hay todavía mucha historia que hacer. Por si fuera poco, y ya concluyo porque la protagonista hoy es ella, pues además de toda su actividad investigadora puntera, como decía antes, y reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras, pues ha añadido muchísimos años, muchos años. Solo el que hace gestión universitaria sabe el esfuerzo que hay detrás. Pues es una tarea ardua, poco reconocida, creo yo, que lleva mucho tiempo, pero que también dice mucho del perfil académico de quien tenemos hoy aquí. Ha sido directora del Departamento de Geografía e Historia de la UNA y ha sido vicerrectora de Extensión Universitaria y de Relaciones Institucionales de su universidad. En fin, no le robo más tiempo a la protagonista que es ella y, como no puede ser de otra forma, Eloísa, gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Bueno, yo tengo que empezar por dar las gracias, por supuesto, María, por esta presentación. Esto de que lo presentan los amigos, porque ya se nota. Y por supuesto a la Asociación Viento del Norte por la invitación y por todas las gestiones para que hoy estemos aquí, que para mí es verdaderamente un gran placer. Al plantearme un tema posible para esta jornada de hoy, bueno, cuando contactó conmigo precisamente María Jesús, pues yo me planteé de las mujeres en el mundo medieval por varias razones. Por supuesto, el interés por el papel de las mujeres en su conjunto es algo que llevamos un cierto tiempo pues, teniendo sobre la mesa siempre y buscándolas y encontrándolas en la historia y en otras muchas cosas. Esto que llamamos la perspectiva de género hasta cierto punto, que en realidad es algo tan sencillo como encontrarlas en esa sociedad y en ese mundo medieval que muchas veces pues, no las buscábamos y como no las buscábamos o no las veíamos, pues tampoco las encontrábamos. Yo para la sesión de hoy he intentado buscarlas también en el entorno Luarques y del concejo de Valdés, básicamente. Y eso no ha sido tan fácil, verdaderamente, para este periodo medieval. La información se me escapaba bastante, no hay mucha. Y entonces, pues a mí me ha ampliado un poco el horizonte hacia el resto de Asturias, fundamentalmente, y en algún caso, sobre todo al final, con algunas imágenes, en algún caso, pues son de fuera, de otros contextos. Pero eso no quita que es la misma sociedad, es la misma forma de vida, son los mismos rasgos de ese mundo. En Asturias, en todo caso, hay varios contextos que verdaderamente pues, son muy interesantes. En algunos casos incluso no solamente interesantes, sino yo diría que casi excepcionales o poco habituales en otros contextos. Y bueno, pues intentaremos por lo menos hacer unas pequeñas pinceladas sobre todo esto. ¿Dónde podemos encontrar a las mujeres? Bueno, las podemos encontrar, me refiero a imágenes, por ejemplo. Aquí hay 3 posibles imágenes y bueno, una es muy típica, muy conocida, son imágenes de la Virgen, es una mujer que sí aparece representada en la Edad Media. La de la izquierda, del extremo de la izquierda, procede de una miniatura de un códice obetense, el libro de los testamentos, un códice magnífico. Está representada una reina junto al rey, aunque el rey lleva corona, pero ella no lleva corona, ella lleva una especie de aura como de santo, como de santa, que es la forma en que se representa, no con la corona. Y bueno, pues nos da una idea de una serie de forma de vestir, de trajes, pero sí que es cierto que en estos 2 casos hay un componente simbólico siempre hierático, de transmitir una serie de ideas, de símbolos. No son mujeres realmente cotidianas, naturalmente. Y la del medio es uno de los posibles ejemplos de representación de la mujer en el arte, en la escultura románica, básicamente. En este caso es una sirena
es frecuente que la mujer se utilice para representar cuestiones malignas en el arte románico. Por ejemplo, pues la lujuria siempre está representada por una mujer en el arte románico. En este caso, pues parece más inocente, porque lo de una sirena nos parece que es algo como menos grave, digamos, menos malo. Pero la sirena tiene la mitología, toda la trayectoria de maldad. En realidad es la que llama al hombre con el canto de sirena. Todavía la frase de oír cantos de sirena pues todavía sigue formando parte del imaginario colectivo, naturalmente. También había danzarinas y este tipo de representaciones que son frecuentes en el arte. Este tipo de representaciones pues son las que podemos encontrar con más facilidad. En Asturias en concreto tenemos otra que es muy interesante y que no es tan frecuente. De hecho, es bastante inhabitual, y es esta que está aquí representada. Si os fijáis, es una mujer despidiendo al caballero que está encima de que se va en el caballo, se va a la cruzada o se va a luchar. Esta es una imagen además obetense. Y sobre ella, sobre esta idea del caballero que se va y la despedida y el beso de despedida, trabajó Isabel Ruiz de la Peña recientemente. Es interesante porque forma parte de esa literatura vinculada a los cantares de gesta, al amor cortés, al Camino de Santiago, que ha transmitido algunas de estas imágenes que proceden casi todas del centro de Francia, de Aquitania, fundamentalmente. Y en España no hay muchas. Hay una parte más oriental de Asturias, Cantabria, en una parte de Cantabria, y luego ya había que bajar hacia León, Zamora, Toro y nada más. Y las demás ya están básicamente en territorios franceses o alemanes. Por ejemplo, estas son representaciones vinculadas a esa idea de los juglares y los trovadores. En la primera pues es el beso entre el caballero y la dama, la otra pues es básicamente la dama ayudando al caballero a llegar a sus habitaciones. Y esto forma parte de toda esa literatura del romancero, básicamente, del romancero no, de los romances de los juglares y de los trovadores. Estas son imágenes, una es alemana, la otra es francesa. Pero volviendo a Asturias, pues aquí sí que tenemos algunos de estos ejemplos de despedida del caballero. Aquí vemos en el lado más de la derecha, todavía nos está yendo, es el beso de despedida, y en la otra ya está el caballero en el caballo. Aquí si las vemos más de cerca, esas mismas dos, más una tercera, que ya se va y la mujer queda atrás. Es interesante porque además un elemento muy bonito de estas imágenes es que ya la mujer no es una imagen hierática, hay una cierta, es una imagen más grácil, la forma del vestido, la cintura es más bonita, es decir, hay una cierta y personificación realmente de la mujer. Este otro también es asturiano, está muy deteriorado lamentablemente, pero se ve bien cuál es la escena. ¿Por qué muestro estas imágenes? Bueno, son de las pocas imágenes de mujeres que tenemos en el ámbito de época medieval y de nuestro entorno más inmediato. Más allá, por ejemplo, más allá de estas que he indicado de las vírgenes varias que hay en distintas iglesias, o alguna miniatura, o las imágenes del románico. No tenemos muchas más. Y bueno, imágenes no tenemos muchas, pero documentos sí que tenemos unos cuantos. Y bueno, mirar la documentación es muy interesante, nos puede decir muchas cosas. Y yo lo que he querido recoger aquí es un poco una reflexión sobre los nombres de las mujeres, sobre nombres de mujeres. Trabajó Soledad Beltrán también en un artículo muy interesante, donde ella fue estudiando cómo se llamaban las mujeres en San Vicente de Oviedo hasta 1200, que es un periodo en el que hay bastante documentación. Y no creáis que en todas partes hay mucha documentación antes de 1200, pero en Asturias la hay. Y ella vio que una cuarta parte de las personas que se mueven en San Vicente de Oviedo son mujeres. Incluso cuando nos vamos acercando hacia 1200 ya no es una cuarta parte, sino casi un tercio. Es un volumen de mujeres bastante importante, que están actuando, donando, vendiendo, entregando bienes, ejerciendo todo tipo de funciones. ¿Cómo se llaman? Bueno, pues en una primera etapa es muy frecuente que solamente haya un nombre,
Pero es una gran variedad de nombres. Ella detecta que de unos 100 nombres, por ejemplo, hay casi 90 distintos. Es una variedad enorme de nombres, una riqueza léxica muy considerable. Nombres como Nonina, Dominica, Godina, Jimena. Y luego, según vamos viendo también, se les identifica con relación a alguien o a los padres. Fulanita, hija de, como podemos ver ahí, hija de Leoví de Retina en el siglo X, o mujer de. Normalmente se le vincula a un entorno familiar, o del matrimonio, o del matrimonio de los padres, o del matrimonio de ella. Y luego es interesante que a partir de un determinado momento empezamos a ver cómo estas mujeres empiezan a tener patronímico, es decir, apellido. El nombre con el patronímico, la referencia al nombre del padre, que eso es un patronímico. Y además se va empequeñeciendo esa riqueza de nombres, porque se van desarrollando sobre todo los nombres de carácter cristiano, más vinculados a los santos. María es el nombre por excelencia a partir de mitad del siglo XI. Y en esta tabla se ve muy bien también confeccionada por Soledad Beltrán. María es el nombre por excelencia a partir de un determinado momento, pero luego entran estas cosas que también existen hoy en día, que son las modas, como es lógico. ¿Desde cuándo tenemos proliferación de gente que se llame Leticia? Pues desde que el entonces príncipe se casó con una Leticia, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido, aparece Jimena y aparece Elvira con mucha frecuencia, pero es que son nombres de la realeza, se ponen de moda. María, pues es un nombre muy vinculado a la iglesia, naturalmente, pero entran todo este tipo de elementos que son parte de la vida cotidiana de este momento. Y luego un nombre muy típico de la documentación asturiana, que es Gontrodo. Ahí aparece Controdo, porque al imprimir no se ve el rayito, pero es Gontrodo, es un nombre muy frecuente. Y luego vamos a ver por lo menos un par de ellas que se llaman así. Y bueno, en Asturias tenemos también una fuente que no es nada habitual. En otros lugares, yo suelo trabajar en Navarra, y os puedo decir que no hay ninguna. Y en buena parte del Pirineo tampoco, salvo que nos vayamos muy a la zona oriental, más catalana, pero no es tan frecuente, es la epigrafía, es decir, las piedras. Y en esas piedras grabados epitafios de mujeres que mueren y dejan en un epitafio o mandan a hacer, o alguien hace un epitafio para ellas. En la zona de Oviedo, en el entorno ovetense, pues por lo menos hay 9 dedicados a mujeres. 7 son de San Pelayo y 2 son de Santa María de la Vega. Pero a mí me interesa que no está en Oviedo, sino es de la zona del Tineo, San Miguel de Bárcena o Bárcena del Monasterio. Es un enclave pues más de la Asturias interior y un poquito más occidental. Y se refiere al epitafio de una mujer que se llama Aragontina o Argontina. Está aquí una traducción muy breve porque es pequeño, es pequeño el texto, pero fijaros que es muy bonito, es decir, está labrado con mucho cuidado y con una función estética también. Y sobre todo Aragontina es una mujer muy interesante. Ella muere en septiembre del año 1003 y era la madre del conde Piniolo y muere en el monasterio de San Miguel de Bárcena, donde se había retirado una vez que había sido viuda. Y esto va a ser algo que vamos a ver repetido varias veces. Mujeres que cuando llegan a la viudedad o en un determinado momento de un cierto desamparo de la sociedad de la época, se integran en uno de estos centros. Esta es una losa, como digo, muy elaborada. Y Aragontina es interesante que pide leer. Ella dice literalmente, en el nombre de Dios, leer esta piedra. Lo cual es muy interesante porque nos está hablando de una sociedad, y estamos hablando del año 1003, que tiene una conciencia de leer. Ella misma seguramente puede leer o no, no lo sabemos, pero está pidiendo leer esa lápida. Hay una cierta cultura y una cierta tradición de lectura. Sin duda, el hecho mismo de que tengamos unas fuentes documentales tan interesantes en esta época y epigráficas, algo de eso nos quiere decir. Mujeres que actúan y que actúan en este tipo de pequeños monasterios. Y yo quería aclarar que cuando hablamos de estos pequeños monasterios no pensemos en las grandes fundaciones monásticas como Corias o como Cornellana, por ejemplo. Son pequeños enclaves, iglesias que normalmente hacia finales del siglo XI se convierten en la parroquia del lugar o se integran en un gran monasterio. Pero son propiedades particulares de las familias.
Y muchas mujeres están ligadas a esas fundaciones de esos monasterios que luego se retiran en ellos, se acogen en ellos y toman estas decisiones. Tienen propiedades con o sin marido, con o sin hijos, pero actúan y se mueven. En este caso, dejan sus palabras propias en esas piedras, porque está casi en primera persona. Está bien, esta piedra puesta aquí. Y bueno, verdaderamente estamos hablando de pistas, de atisbos, de imágenes, y voy a recorrer algunas de estas mujeres y su vida para hacernos una idea de cómo era que podríamos tener desde el año 803. Es el documento original más antiguo de Asturias. Y lo he traído porque, aparte de que es el documento original, es que lo emite una mujer. Y eso es lo que me ha parecido particularmente interesante. Ella se llama Faquilo y hace escribir, dice ella misma, en este documento es una donación de sus bienes, suponemos que todos, porque no parece que tenga herederos. Es una donación que hace a favor de Santa María de Ligardo, que es una pequeña comunidad también cerca de Colunga. Podríamos considerarlo casi un testamento, porque ella prevé esto para el momento de su muerte, aunque no dice que es un testamento, pero bueno, funciona como un testamento. Y me interesa que realmente ella está ahí presente y que el texto reproduce casi una escena muy, muy visual. Si vemos la traducción del texto, que he recogido aquí, he subrayado algunas partes que me parecían interesantes. Está escrito en primera persona. Yo, Faquilo, y lo dice 2 veces, al principio y como casi cerca del final. Y además, es como si ella estuviera escribiendo, que no estaba escribiendo, pero sí dictando. Me dirijo a vosotros, está hablando en primera persona. Incluso, ella dice que con su propia mano hace su signo. Podríamos decir, pensar que es una firma, en realidad es una crucecita. Pero con su propia mano hace su signo, manda a escribir el documento. Y esto, de alguna manera, pone en evidencia varias cosas. Primero, esa sociedad letrada que tiene interés en poner por escrito. Estamos hablando a principios del siglo IX, en un momento en que, bueno, es casi el inicio del reino, todavía con una presión islámica importante, en puertas casi una presión vikinga que va a venir del mar dentro de nada. Es decir, y en ese contexto, esta mujer hace esta donación de sus bienes. Otra cosa que nos dice, que tiene bienes, son suyos. Son propiedades, son tierras, son pastos, viñas, frutas, es decir, los frutos de la tierra. Es decir, ella es una señora que tiene propiedades y las dona, hace con ellas lo que quiere. Bueno, lo que le sugiere, porque en algún momento dice que me han indicado que algo de eso también hay. Si vemos más de cerca el documento, vemos, yo he señalado aquí el yo Faquilo en la parte de la izquierda, que no sé si se distingue bien, las AES en la letra visigoda son así un poco torcidas. Y aquí esta última parte donde de mi mano pongo el signo. Pero lo otro que también he señalado es que entre los testigos también hay mujeres. 2 en concreto, Ermesinda y Gunterodes, Gontrodo también. No sabemos qué parentesco tienen con ellas, si es que tienen alguno, a lo mejor son hermanas, no lo sabemos realmente, pero desde luego están bastante arriba en la lista de las personas que confirman. Solamente tienen por delante a una persona, a un tal, tenía aquí la transcripción, Ranosindo, que tampoco sabemos exactamente quién es, a lo mejor es el receptor de los bienes. Pero estas 2 mujeres están muy enseguida, son las 2 testigos siguientes, y también con su mano, confirmamos de nuestra mano, hacemos fefit este signo y hacen un signo. Es decir, no sabemos si realmente saben escribir o no, pero desde luego están ahí presentes actuando. Y bueno, yo creo que es importante esta secuencia de llevar a cabo un acto jurídico. Faquilo era una mujer ligada a una donación a un enclave pequeñito. Pero es que en Asturias tenemos varias mujeres fundadoras. O que con el marido fundan algo. Pero no pensemos que simplemente están con él cuando él funda, porque ellas también están aportando sus bienes a esas fundaciones. Bienes propios, monasterios propios, rentas propias. Y bueno, pues es una situación y es una secuencia de cosas que no
no penséis que es tan frecuente, esto no es tan frecuente en otros lugares, mucho menos en estas fechas, siglos 9, 10, 11, es bastante excepcional. Hay que decir, naturalmente, bueno, pues tenemos al Salvador de Cornellana, lo funda una mujer, hija de un rey, pero lo funda ella con sus bienes y luego lo reorganiza y lo refunda y lo vuelve a incorporar con otros bienes una descendiente de ella, con su marido en este caso, pero es descendiente de ella. En Belmonte también hay una mujer enormemente implicada en esa fundación. Corias del gran monasterio, por supuesto, medieval, que lo funda el conde Piñero Jiménez en el 44, pues que su mujer también aporta una iglesia propia, un monasterio propio, la de Mántaras, precisamente. Es de ella que la integra en esa gran construcción de Corias. Y por supuesto Santa María de la Vega, que luego vamos a hablar con un poco más de calma, porque también es una fundación femenina, pero además es una fundación femenina muy especial. Y vamos a ver algunas de estas mujeres singulares fundadoras, de estas aparentemente pequeñas iglesias, monasterios que luego se reúnen en estos grandes. Y me parece muy interesante Aldonza Fernández, que es la que está ahí señalada en azul. Aldonza Fernández, a quien la profesora Elvira García pues dedicó un trabajo enormemente interesante hace unos años ya. Es una mujer, como digo, Aldonza, enormemente interesante, que tiene una vinculación con la realeza. Ella está presente en la boda de la hija del rey, de Alfonso VII, en la boda en León, o sea, va a León a la boda. Luego tiene una relación bastante interesante, luego hablaremos de la boda, de esa boda en concreto. Pero lo que me interesa de la boda es que en esa boda el rey le da una donación a ella y a su sobrina de San Miguel de Trevillas, de la iglesia del entonces monasterio de San Miguel de Trevillas, que era un monasterio que habían fundado sus antepasados. Sus tatarabuelos habían fundado, Undemaro, Piñoli y Muñadona habían fundado el monasterio de San Miguel de Trevillas en el año 1000. Sus grandes posesiones estaban en el centro de Asturias y en el extremo occidental, y seguramente Trevillas les quedaba más o menos como a mitad de camino. Y ella es descendiente de ellos. Pero ella no lo tenía, la familia, porque el rey se lo da a ella y se lo da a su sobrina y a ella. Y hay que tener en cuenta que al mismo tiempo le está dando otra cosa diferente a ella y al marido. Es decir, está separando lo que está dando. Esto es para ella y la sobrina. Y además en unas condiciones muy curiosas, porque se las da como herencia mutua. La que primero muera, la hereda la otra. Es decir, dentro de la propia... Y cuando muera la segunda, pasará, eso sí, a San Pelayo de Oviedo. Es decir, es una donación a las mujeres. A veces tenemos la sensación de que estas donaciones a las mujeres tienen que ver con una cierta idea de protección de un sector más vulnerable, porque al fin y al cabo es una renta, es un ingreso importante. Esta misma Aldonza funda un monasterio en San Juan de Ranón, cerca del río Talón, y luego ya viuda ingresará en San Pelayo de Oviedo, donde va a ser una monja relevante y una abadesa. Y va a ser, además, una de las abadesas más importantes. Luego lo veremos con un poquito de detalle, incrementando posesiones, etc. Y antes de pasar a eso, bueno, esta es la losa de fundación de San Miguel de Trevillas, que está allí, a la vista, y donde pues, se ve estos antepasados de Aldonza, Undemaro y Muñadona. Pero volvemos a Aldonza. Aldonza recala en San Pelayo. Este es un pequeño trocito del antiguo monasterio de San Pelayo que todavía queda en el interior del actual edificio, que ya sabemos que no es de la época, que es moderno, es barroco, parece, o renacentista. Este es la lauda o la lauda sepulcral de Aldonza, que es, como decía, una mujer enormemente interesante porque ella es una gran gestora, fue una gran abadesa, una mujer que seguramente después de la reina Urraca, a la que hablaremos después, hija del rey, y de una tía de Alfonso VII que vivía en Oviedo, seguramente sería la mujer más poderosa del siglo XII en Asturias en aquel momento. Como digo, no fue una abadesa cualquiera. Ella fue una de las figuras que más incrementó el patrimonio de San Pelayo, comprando, recibiendo donaciones,
propiedades, permutas, dando en alquiler tierras, es decir, fue una gran gestora del monasterio, una auténtica empresaria, podríamos decir, como abadesa de San Pelayo. Y dejó este epitafio donde el monasterio la recuerda con estas 3 frases: ornada de virtudes, madre honestísima, gran espejo de piedad. Es decir, hay esa memoria y ese deseo de mantener el recuerdo de esa abadesa. ¿Y cómo no hablar de otra mujer singular que en Asturias del siglo XII pues es prácticamente ineludible y que nos lleva precisamente también a otra fundación y a una relación muy particular con el rey? Y se trata de Gontrodo Petri. Gontrodo Petri también ha tenido una serie de estudios últimamente, el más reciente hace unos pocos meses, de Isabel de la Peña en su discurso de ingreso en la Real Academia de Estudios Asturianos. Y esta mujer, Gontrodo, y por supuesto su hija Urraca, de la que también hablaremos. Vamos a ver el caso de ella primero, porque Gontrodo es una mujer muy interesante también, hija de un conde, el conde de Oviedo, es decir, de la élite, digamos, obetense de aquel momento. Su madre, María Ordóñez, funda un hospital de peregrinos en Siero, es decir, es gente que tiene un peso relevante dentro de la corte. Gontrodo estaba casada con Gutiérrez Esteban y tenía 3 hijos cuando conoció a Alfonso VII. Alfonso VII había venido a Asturias en 1132 a hacer frente a una revuelta nobiliaria, y este marido de Gontrodo era de los apoyos del rey, precisamente. Y Gontrodo y su marido vivían, en Ayer. De hecho, seguramente habría nacido en esta torre, en este castillo de Soto de Ayer, donde también seguramente va a nacer su hija. Y esta Gontrodo, pues dice la crónica que era muy hermosa. Dice que es albina, por lo tanto muy probablemente sería rubia. No exactamente a lo mejor lo que hoy en día llamamos una persona albina, pero rubia, y muy rubia seguramente sí, porque la crónica la llama albina, y muy hermosa. Y luego en ese lenguaje tan singular que tienen las crónicas medievales a veces, pues dice que Alfonso VII se aficionó a ella. Y hicieron un concubinato. Allí, ayer. Y pues nació una niña. La niña que es Urraca. Urraca, que tiene este apelativo de la asturiana, porque Urraca se fue de Asturias luego, casada, luego veremos cómo, y luego vuelve. Y se le llama la asturiana. Cuando nació Urraca, el rey se la llevó a Oviedo, a la corte de Oviedo, donde estaba una tía suya, y Urraca se crió en Oviedo con su tía Sancha, en Oviedo. Y Gontrodo se quedó en Ayer con el marido y con los 3 hijos. Y lo interesante es que a partir de ese momento del nacimiento de esta niña, ella, Gontrodo, empieza a recibir una cantidad enorme de bienes, propiedades, rentas, en cantidades cuantiosas del rey. Se conserva una documentación muy rica sobre eso. Y el marido empieza a recibir cargos y honores y una serie de cosas también del rey. Que no debieron ser suficientes porque acabó rebelándose al rey, pero bueno, en principio recibieron una cantidad bastante importante de bienes. Y luego llega el momento en que Urraca, es hija del rey, al fin y al cabo se casa. La casan en 1144 y la casan con el rey de Navarra, con García Ramírez, y se va a Navarra. Pero esa boda es en León, es esa boda a la que antes he dicho que había ido Aldonza, la que hemos visto hace 10 minutos más o menos, que era una mujer de peso en el contexto asturiano. Se casan en León y la boda es una ceremonia muy excepcional, es la boda de la hija del rey, y Gontrodo va a la boda de su hija. Y no solamente va a la boda, sino que ocupa un lugar muy excepcional. La documentación la llama Mater Reginae, la madre de la reina que se está casando, porque Urraca es hija del rey y se está casando con un rey, por lo tanto tiene título real, aunque sea una hija ilegítima. Y está también además la mujer legítima de Alfonso VII. Por lo tanto, es un contexto verdaderamente interesante. Ya desde esos años empieza Gontrodo a anunciar que está pensando hacer una fundación monástica, que va a ser Santa María de la Vega. Y funda Santa María de la Vega en 1153. Funda Santa María de la Vega con ayuda de la hija, que ya ha vuelto de Navarra viuda,
y por supuesto de Alfonso VII, que todavía siguió dotando y ayudando a Gontrode durante el resto de su vida. Alfonso muere en 1157 y hasta el momento de su muerte ayuda y dota. ¿Qué me interesa de esa dotación de Santa María de la Vega? Que vemos aquí lo poquito que queda todavía en la actualidad en el interior de la fábrica de armas, que es la fachada prácticamente de una parte. Pues me interesa que las propiedades de Gontrode para fundar aquello son enormes. Es un volumen de tierras, de bienes, de ganado, y cuando digo ganado no digo 5 o 6 cabezas de ganado, son 200 cabezas de ganado, es decir, es un patrimonio potentísimo, que además incluye joyas personales, incluye molinos, casas, es decir, incluye siervos, cristianos y moros, dice, y da sus nombres, los nombres de todos ellos. Por lo tanto, bueno, está trasluciendo un patrimonio personal que es de ella, que lo puede gestionar y que hace con él esto. Y verdaderamente no sabemos en calidad de qué ingresa ella en Santa María de la Vega, porque no es monja, nunca se le llama monja, nunca será abadesa, pero está ahí, se instala ahí, vive ahí. Y bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que es este contexto de estos lugares que para una mujer que ya es viuda en este momento, ella, que además en este caso pues tiene un contexto familiar un poco peculiar, son lugares de acogida, son lugares de acomodo, son lugares de protección personal, que es la función que muchos de estos monasterios y centros ejercen verdaderamente para todas estas mujeres de esta época. Y Gontrode muere en Santa María de la Vega y ahí se entierra en este sepulcro que está hoy en día en el Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo. Es un sepulcro magnífico y lo digo porque no es tan frecuente tampoco, no hay muchos sepulcros de este tipo. Parece un sepulcro regio, parece un sepulcro de rey, pero es el sepulcro de ella. Y digo que no hay muchos porque, bueno, en Asturias hay algunos, o alguno por lo menos de rey, en Aragón hay alguno más sencillo que este, y no hay mucho más, en la parte de luego no hay. Y por lo tanto, bueno, es un sepulcro excepcional y, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que a veces tenemos que pensar que nos da la impresión a veces de que las mujeres tienen una especie de más interés en esos deseos memoriales ligados a estos epitafios y a estos sepulcros. Se conservan sepulcros de mujeres, de abadesas, de monjas, de reinas, de condesas. Si miramos a Castilla, por ejemplo, el sepulcro de los primeros condes de Castilla, Fernán González y su mujer Sancha, está hoy en día en Covarrubias, originalmente estaba en San Pedro de Arlanza. El sepulcro de ella es espectacular y el de él es muy sencillito. Los dos son sepulcros romanos reutilizados, pero es que el de ella es magnífico. Entonces, tenemos que pensar si a veces hay un contexto memorial mayor, de mayor carga en el caso de las mujeres, porque hay varios casos de ese tipo. Por ejemplo, en la propia Asturias, en San Salvador de Cibullo, cerca de Cangas de Narcea, había una losa que ahora está también en el Museo Arqueológico de Asturias, de Greodo, muy simple, es de finales del siglo XI, simplemente grabada, pero está grabada y es de una mujer que dice que muere, que pasa de este siglo, que pasa a la otra vida, en realidad, y es una mujer. En el caso de Gontrode, además del sepulcro magnífico, hay un epitafio que se pone en la pared. Y a mí me interesa esta epitafio porque verdaderamente es una epitafio muy curiosa, es de lo más excepcional, es una elegía, es un canto, es un elogio de ella, es casi una poesía, verdaderamente. Dice que la muerte la ha igualado al resto de los mortales indebidamente. Y luego ella dice, bueno, indebidamente, en realidad no ha muerto, sino que ha pasado a mejor vida. Y se ha convertido, dice el epitafio, en modelo de su patria y de las mujeres. Es una cosa muy interesante porque en otros casos de algunos epitafios que hay de mujeres que como ella han tenido una vida un poco irregular, en los epitafios lo dicen y además les echan en cara haber sido pues, a lo mejor en una situación de adulterio, etc. Pero a Gontrode no, es todo un conjunto de... es un canto,
está hecho unos pocos años después de su muerte, por lo tanto es la memoria de esa comunidad de Santa María de la Vega respecto a su fundadora. No hay que olvidar que era la concubina y la amante del rey. Y bueno, pues la hija, Urraca, la hija Urraca, que también merece un comentario, porque Urraca se ha ido a Navarra y ha vuelto de Navarra. Y he puesto hasta aquí este mapita de Oviedo simplemente para situarnos un poco en el contexto. Es un mapa de Avelino Gutiérrez anterior a este periodo, pero por lo menos sitúa en el escenario, que era lo que me interesaba. Urraca vuelve y Alfonso VII, era su hija, legítima, pero era su hija, crea para ella un infantado. Un infantado es un conjunto de rentas, de bienes, para que ella no le falte nada, para que tenga de qué mantenerse. Está pensado siempre para infantas, por eso se llama infantado, es decir, para hijas de rey. Es decir, él le prepara a ella el contexto económico necesario para que no le falte de nada. Ella ayuda a su madre precisamente en la fundación de Santa María de la Vega y es ella la que dona a San Salvador del Palacio Real junto a la catedral. Es curioso que ni ella ni su madre aspiraron a quedarse en San Pelayo, que es el gran monasterio femenino asturiano. Quizá ahí habría que pensar si la marca de ilegitimidad tuvo algo que ver, pero desde luego en ninguno de los dos casos. Bueno, ella de todas maneras se volvió a casar finalmente y se fue a Castilla y de hecho está enterrada en Valencia. Murió al año siguiente de su segunda boda. Y bueno, he hablado de varias mujeres, de cómo actúan, de cómo son propietarias de bienes, de rentas, las venden, las compran, las donan, gestionan todo un patrimonio y son fundadoras de centros monásticos. Y si nos fijamos un poco, es que tienen relación entre ellas, muchas de ellas, estas no son todas, pero son unas cuantas que tienen relación entre ellas y están ligadas a Cornellana, a Corias, a Belmonte, a Santa María de la Vega. Es decir, a todo este conjunto de monasterios que hemos ido mencionando y alguno más que no está aquí. Por ejemplo, Cristina, se considera, por ejemplo, se piensa que Cristina Bermúdez, la primera fundadora de Cornellana, que lo funda ella, cuando es viuda, su matrimonio con Ordoño Ramírez, el ciego, lo acordaron la madre de ella, que es la reina Velasquita, y la abuela de él, que las dos estaban en San Pelayo a la vez. Las dos viudas se habían recalado en San Pelayo y acuerdan el matrimonio del nieto de una y de la hija de la otra. Se considera, se ha llegado a plantear eso por el contexto de fechas y en que coincide todo el asunto. Una es hija de reyes y la otra, el otro nieto. Es decir, que hay toda una red interesante de relaciones que luego recalan en refundaciones, y he querido incluir ahí una muy pequeñita, y claro, comparado con Corias o con Cornellana, pues mucho más modesto, que es la iglesia de Otur, que también tiene que ver con la familia de Cristina Bermúdez, pero que la he incluido porque está por aquí cerca, es decir, porque por fin tenía algún dato de la zona en torno cercana al Luarca. Y bueno, hay todavía al menos una familia que tiene también otros elementos femeninos muy interesantes. Trabajó sobre ella Iván Muñiz hace un tiempo, hizo varios mapas, yo solamente he puesto uno de los mapas. Y es una familia que quizás estamos en otro nivel. Las que hemos visto hasta ahora tienen una cierta relación con la realeza, esta menos. Es quizá una familia de hidalgos de un nivel menos elevado, aunque también tienen cargos de la corona, etc. Pero lo que me interesa son las mujeres. Estas dos primeras, las dos hermanas, Faquiro y Gontrudo, a la que también llaman Sol, y sobre todo las hijas de Faquiro, María y Sancha. ¿Por qué me interesan estas mujeres? Bueno, pues porque forman parte de esta otra élite más hidalga, más corriente, más normal, pero que tienen una cantidad de bienes bastante considerable en la zona central de Asturias, pero también en el contexto cercano, aquí a Otur, Busto, Trevías, es decir, en toda esta zona de aquí. Y porque además está relacionada con estas mujeres. Si vemos la primera, Gontrudo se quedó viuda muy joven, en 1070, en torno a 1070,
y ingresa en San Pelayo, llega a ser abadesa, pero lo que me interesa es que hace testamento en 1104, es decir, llevaba tiempo en San Pelayo y seguía siendo propietaria de una serie de cosas, es decir, no deja de ser propietaria por eso, lo dona a la catedral. Y en ese testamento ella reúne a toda la familia y gracias a ese testamento conocemos a toda la familia, porque va distribuyendo allí, va mencionando a todo el mundo allí, es como una especie de reunión familiar en el testamento. Y la hermana Faquiro, pues tiene unos bienes más modestos en realidad en la zona de Cornellana, en Salas, también en Otur, hasta mediados del siglo XI, y también cuando se queda viuda entra en San Pelayo. Pero me interesan más las hijas, María y Sancha.